Quiero sumergirme en lo profundo del Espíritu de Dios y descubrir sus riquezas en mi corazón y descubrir sus riquezas en mi corazón. Es tan lindo, tan simple, tan simple, brisa leve, tan suave, dulce Espíritu Santo de Dios. Es tan lindo, tan simple, brisa leve, tan suave, dulce Espíritu Santo de Dios, Santo de Dios. Y así permítenos, Espíritu Santo, poder disfrutar de tu paz, de tu presencia, de esa calma que solo tú nos puedes dar. Quédate con nosotros, no solo este rato, sino todo este día. Y sigue tomando todo lo que puede angustiarnos y preocuparnos para tener el corazón libre y lleno de ti. Y vamos a pedirle a la Madre, a la esposa del Espíritu Santo, nuestra Madre, ella que entendió muy bien esto de la alegría del Evangelio, esto de llevar el querigma a los demás. María, vení a interceder por nosotros. Vení a pedirle al Padre por Andrés y por cada uno de nosotros para que nuestro corazón esté atento y dispuesto a lo que Dios nos quiere hablar en este día. Digámosle como sus hijos amados: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le pedimos la intercesión a nuestros ángeles de la guarda y especialmente a San Miguel Arcángel, como nos está pidiendo siempre el Papa Francisco, que Él batalle por nosotros, que Él nos defienda, nos cuide y nos proteja de todo mal. Amén. Gracias, Lu. Bueno, qué lindo momentito, ¿no? Estamos uno al lado del otro, ¿no? Ustedes no ven dos pantallas, miren cómo pasa mi mano para el otro lado. Hola. Estamos uno al lado del otro, no es que estamos, parecía que estuviéramos en dos casas separadas, pero no, estamos uno al lado del otro. Lo que pasa es que así estamos más cómodos, nada más, ¿no? Por eso me di vuelta así, digo, bueno, agradecerle, porque la verdad que es muy lindo estos momentitos que tenemos de encontrarnos con Jesús, es muy lindo, porque sobre todo eso, ¿no? Nos trae paz en el corazón, predispone nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere decirnos, ¿no? Así que gracias, Lu, gracias por este ratito. Bueno, comenzamos, ¿sí? La ficha que vamos a ver hoy, bueno, ustedes la tienen, yo hoy la pasé, es la ficha número 5, ¿sí? Dice, el título dice, el anhelo
y la alegría de proclamar la buena noticia, ¿sí? Acá hay dos cosas cuando empezamos, son poquitos numerales, ¿no? Si ustedes ven, son solamente 25 numerales, pero son numerales de mucha profundidad, ¿sí? ¿Qué significa mucha profundidad? Que en realidad podemos sacarle mucho de desglose de lo que el Papa Francisco nos va diciendo a través de esta exhortación, ¿sí? Son poquitos, pero podemos hablar mucho. Ahora, una de las cosas que nos dice el título, que a mí me parece que es importante cuando abordamos esta ficha, es que dice el anhelo y la alegría de proclamar la buena noticia, ¿no? No solamente nos habla del querigma como anuncio y ya, sino que nos dice que el querigma nos lleva a anhelar hacerlo y nos lleva a anhelar hacerlo de una forma alegre, ¿sí? Y cuando a mí me toca dar esta ficha, siempre me remito a algo que me resuena en el oído cuando yo leo o escucho este título, y es el Salmo 37. En el Salmo 37, si lo anotan y después lo buscan, dice que Dios sea, que el Señor, es la más exacto, que el Señor sea tu deleite y Él te dará los deseos de tu corazón, ¿no? Dice, en algunas otras dice, te dará los sueños de tu corazón, ¿no? ¿Por qué nombro la otra traducción? Porque en realidad siempre la palabra sueño está en mi boca desde siempre. De hecho, el primer libro que saqué se llamó ¿Cuál es tu sueño? Después saqué otro libro más y después volví a la palabra. Hay un libro que saqué junto con Diego que se llama Un líder que sueña. Bueno, tenía un evento de música que hacíamos en diferentes lugares que se llamaba La Noche de los Sueños. Bueno, la palabra sueño es algo que está muy pegado a mi vida y a mi relación con Jesús, ¿no? En algún momento en mi vida yo aprendí en relación con Jesús que lo mismo que yo quería para mi vida, que era ser feliz, era exactamente lo que Dios quería para mi vida, que yo fuera feliz, ¿no? Y eso fue un poco el testimonio de mi vida. Yo pensaba o sentía que tenía un Dios que estaba esperando desde el cielo que yo hiciera alguna cosa mala para castigarme, para reprocharme todo lo malo que había hecho. Y un día me encontré con un Dios que no me habló de mi pasado, sino que simplemente me abrazó y me recibió con los brazos abiertos, ¿no? Y cuando yo pude experimentar a un Dios que me recibió con los brazos abiertos, cuando yo que yo sentí que Él estaba esperando que yo me acercara a Él para contarme todo lo que había hecho mal en el pasado, y Él nunca habló de todo lo malo que yo había hecho en el pasado, sino simplemente se alegró, me abrazó y hizo que mi vida cambie por completo, ¿no? Yo dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, tampoco era tan grave, ¿no? Porque lo digo así, si andás a ver qué hacía el predicador, ¿no? Digo, tampoco era tan grave, pero sí no era nada del camino de Jesús. Y yo pude dejar todo eso de lado y seguir el camino, lo que Dios había pensado para mi vida, justamente porque cuando me encontré de verdad con Él, no hubo reproches, sino que hubo abrazo y hubo amor, ¿no? Y cuando yo encontré eso, yo me di cuenta que todo lo que yo soñara, Dios me lo iba a dar. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios era mi empleado? ¿Porque tenía obligación de dármelo? No, sencillamente porque me di cuenta que los sueños que había en mi corazón, a partir de haberme encontrado con Él, y a partir de empezar a caminar y de seguirlo, eran sueños que Él había puesto en mi corazón. Entonces, como Él no puede decirse de su propia obra, cada cosa que yo soñara, que Él puso en mi corazón, Él me lo iba a dar, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de esto, de que cada cosa que yo soñara, Él me lo iba a dar? Justamente ese encuentro que tuve, ¿no? Haber convertido a Dios Señor de mi vida y haber hecho que Dios sea mi deleite, ¿sí? Yo me acuerdo que en esos primeros años, yo tenía 17 años, hace 5 años atrás, cuando lo encontré a Jesucristo, y yo me acuerdo que me había vuelto como desesperado de de leer la palabra de Dios y de saber de qué se trataba lo que Dios quería para mi vida, ¿no? Recuerdo que yo tenía, con 17 años nomás, por la profesión que había elegido, que era jugar al fútbol profesionalmente, tenía todo ordenado, o sea, mi futuro estaba todo dictaminado ya, porque incluso había firmado contrato de fútbol profesional para jugar al fútbol. Mi vida estaba con 17 años ya encaminada y ya estaba lista para todo, ¿no? Y yo dejé absolutamente todo lo que era mi presente por seguir y buscar lo que Dios quería para mi vida, ¿no es cierto? Y ahí empecé a entender esto de que
los sueños que hay en mi corazón Dios te lo da, ¿no? Si yo predico mucho que el secreto del pidan y se le dará está en el Salmo 37. ¿Cuál es el secreto? Que antes de pedir tenés que hacer al Señor, a Jesús, el deleite de tu vida. Cuando vos haces a Dios el deleite de tu vida, no hay nada que vos pidas que Él no te dé. ¿Pero por qué? Porque sencillamente que todo lo que vos pedís está dentro del plan perfecto que Él pensó para tu vida, ¿no? Entonces ahí es donde se arma un secreto, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos el título de esta ficha y dice el anhelo y la alegría de proclamar la buena noticia, en realidad estamos llegando hasta esa profundidad, ¿sí? ¿Cuál es la profundidad? Vos decís el anhelo. ¿Por qué el anhelo? Y porque en realidad ya hemos decidido, ya Jesús pasó por nuestra vida, ya nos mostró quién era, ya nos abrazó, nosotros hemos cambiado nuestra forma de caminar, hemos mirado hacia donde Dios quiere mirar nuestra vida. ¿Sí? La conversión no es un momento, sino que es un proceso que dura toda la vida. Hemos comenzado en nuestro proceso de conversión, hemos dado nuestros primeros pasos, aunque sea en el camino de la santidad, ¿sí? Entonces empezamos a anhelar caminar con Jesucristo, ¿sí? Y anhelar caminar con Jesucristo nos da esa alegría que solo nos da decirle que sí a Dios, ¿no? Y leyendo el título, quiero decirles esto como introducción al tema, ¿no? Digo, uno puede sentir alegría, puede sentir felicidad por muchas cosas, ¿sí? Pero así como Dios es el amor pleno, ¿sí? La plenitud del amor está dada en Dios, ¿sí? Que pleno es que es la totalidad del amor, que es el amor perfecto. También existe una felicidad plena, que es toda felicidad y que es una felicidad completa. Y que es diferente a la felicidad que nos puede pasar en el día, aunque podamos tener felicidades, pero que vienen del mundo y que no vienen de Dios, ¿sí? Eso no significa que no sean felicidades, pero la felicidad que Dios nos propone para nuestra vida es plena. ¿Y dónde radica esto que sea plena? ¿Y cuál es la diferencia entre una felicidad y la otra? Es que nosotros hemos sido creados con un propósito. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. No hemos venido a este mundo porque sí, ni por casualidad. Lo digo siempre, no lo recuerdo si ya lo había dicho acá, pero no somos obra de la casualidad. ¿Sí? Nosotros hemos venido a este mundo porque Dios ha querido que vengamos a este mundo y ha dispuesto algo, ¿sí? Una misión concreta para cada uno de nosotros que este mundo necesita de nosotros, ¿sí? Y eso, entre tantas cosas, nos hace únicos, ¿sí? Porque tenemos todas las características creadas por Dios, y ahora explico esto, para hacer determinada tarea, ¿sí? Entonces, a mí me habían explicado, yo recuerdo que cuando fui a estudiar, una de las cosas que me habían explicado, por ejemplo, es que Dios te crea, ¿sí? Y te da una misión, que es su voluntad para tu vida, te da una misión, ¿no? Con el tiempo entendí que es al revés. Sí, y uno puede, cuando yo lo diga, va hasta sonar lo mismo y va a parecer que no hay diferencia, pero van a ver que sí es diferencia, ¿sí? A mí me habían dicho que Dios te crea y te da una misión, ¿sí? Ahora yo me he dado cuenta que la misión que Dios necesita a través tuyo está incluso antes de que Él te cree. Primero existe la misión y después te crea. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que si Dios primero nos creara y después nos diera la misión que tendríamos que hacer, cada uno seríamos todos iguales con diferentes tareas. Sin embargo, lo que hace Dios es primero pensar una misión para tu vida, pero después crearte con todas las características necesarias para que vayas y hagas eso que Él pensó para tu vida. Y como te crea después de que existe la misión para tu vida, después de su voluntad para tu vida, como te crea después, te crea diferente a todos, porque hace a cada uno correspondente a la misión que tiene que hacer en este mundo, ¿no? Entonces yo he aprendido, una de las cosas que he aprendido es que cuando uno le dice que sí a la voluntad de Dios para esta vida, cuando uno camina con propósito, ¿sí? Cuando uno se levanta todos los días y sabe lo que Dios quiere para su vida, ¿no? Ni hablar de las vocaciones, pero por ahí los llamados, ¿no? Los llamados son por ahí un poco más difíciles de descubrir o requieren más tiempo en un proceso, ¿no? La vocación también son difíciles, pero cuando uno tiene una vocación ya se da cuenta que está caminando el sendero que Dios pensó para tu vida, ¿no? Pero encontrar ese propósito, ese llamado que Dios pensó para tu vida, levantarte cada día sabiéndolo, lo que hace es articular absolutamente todas las características que hay en tu vida, que son parte de vos,
¿sí? Entonces, cuando uno le dice que sí a Dios, consigue felicidad por decirle que sí a Dios, pero es plena porque no hay nada de tu creación que quede afuera de esa felicidad, ¿sí? A ver, yo puedo ser feliz en el rol de padre, puedo ser feliz en el rol de amigo, puedo ser feliz en el rol de esposo, puedo ser feliz haciendo algo que me gusta, puedo ser feliz consiguiendo un logro, no sé, formativo, educativo, bueno, puedo ser feliz de un montón de cosas, pero no hay felicidad que este mundo te dé que pueda abarcar la totalidad de tu creación. La única felicidad que abarca la totalidad de tu creación es decirle que sí a Dios, encontrar el propósito que Él pensó para tu vida y caminar sobre ese propósito día a día, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, como dice la ficha, ¿no? Digo, lo primero que hacemos es el anhelo, ¿no? Lo primero que hacemos es encontrarnos con Jesús y empezar a anhelar, a contarle a todos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso significa decirle que sí a Dios. Y cuando uno le dice que sí a Dios, lo segundo que viene después del anhelo inmediatamente es la alegría, es la felicidad de sabernos que nuestra totalidad está diciéndole que sí a la misión que Dios pensó para nuestra vida. Por eso es que este título habla de estas dos palabras tan fuertes, ¿no? Anhelo y alegría de proclamar la buena noticia, ¿no? Si proclamar la buena noticia sería solamente repetir una frase y nada más, no estaríamos profundizando sobre estas dos palabras, ¿sí? Entonces no se trata de aprenderse qué hay que decir, sino que se trata de vivir eso que decimos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que después de haberlo vivido nosotros podamos comunicárselo a otros con el anhelo y la alegría de saber que hay una transformación en nuestra vida y que esa transformación en definitiva es la que cambia el corazón de la gente, ¿sí? El querigma, el anuncio, es básicamente siempre lo mismo, ¿sí? Pero que uno sepa qué decir no significa que sea efectivo o que sea eficaz, ¿sí? Necesitamos saber qué decir, pero también necesitamos saber cómo decirlo para que ese mensaje sea eficaz, ¿no? Y no hay mejor forma de decirlo que habiéndolo vivido y haberlo traspasado por nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es el anuncio? Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en una cruz por tu pecado y al tercer día resucitó para darte salvación. Ese es el gran anuncio querigmático, ¿sí? El anuncio de Dios es amor, esto que yo le decía al principio, ¿no? Digo, yo pensaba que Dios estaba esperándome para pasarme factura y en realidad estaba esperándome para abrazarme y para darme todo el amor que se venía guardando desde hace mucho tiempo. Yo recién le dije que hacíamos un evento al aire libre, a cielo abierto, lo llamábamos, que se llamaba La Noche de los Sueños, y en ese evento nosotros en un momento determinado lo que hacíamos era predicar el señorío de Jesucristo, hacer que la gente le diga a Jesús que sea Señor de su vida, ¿sí? Pero lo primero que nosotros decíamos cuando dábamos ese mensaje era, no importa cómo viniste, no importa cuál es tu pasado, no importa qué tan grave sea lo que estás haciendo, Dios te ama así como estás, ¿no? Y ese mensaje era tan fuerte, yo recuerdo que era tan fuerte eso, que después de que mientras estábamos desarmando los escenarios, cuando el evento terminaba, se hacían las colas de la gente viniéndonos a hablar sobre eso, algunos conmovidos, otros quebrantados en llanto, otros no pudiéndolo entender, ¿no? ¿Cuántos han venido y me han dicho, es imposible que Dios me ame así como soy? Y yo le decía, sí, pero yo te aseguro que Dios te ama así como sos. Y la respuesta inmediata era, pero vos no sabés lo que yo estoy haciendo. Y yo le decía, pero que no necesito saber lo que vos estás haciendo para saber que Dios te ama igual, ¿no? Y en muchas oportunidades se hacía este ida y vuelta, porque hasta incluso la misma persona no podía creer que Dios lo estuviera amando de la forma en que estaba viviendo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabés qué pasa? Mira, Dios te ama incondicionalmente y no te ama porque merezcas ese amor. Te ama porque Él quiere amarte. No se trata de tus merecimientos, no se trata de lo que hagas. No está en juego el amor de Él según lo que vos hagas o lo que no hagas, y no lo que no hagas. Él te ama igual, más allá de todo lo que vos estés haciendo, ¿sí? Y ahí alargaba el mensaje y yo le decía, y de tanto amarte, no sabes cuánto anhela que por fin cambies tu vida y te acerques a Él. Entonces cuando venía la otra parte del mensaje, ya más en privado, ya en individual, la gente como que caía y decía, ah, ya entiendo de lo que me estás hablando, ¿no? Pero en realidad el mensaje carismático de Dios te ama como estás.
Dios no vino a preguntarte qué hiciste o qué dejaste de hacer para ver si te ama o no te ama. Dios te ama igual. ¿Sí? Y yo siempre digo esto, me encanta decirlo, eh, porque yo siento que el amor de Dios es un amor de padre, ¿sí? Y un amor en el cual nunca, me gusta decirlo así, nunca Dios pone en juego el lugar para que vos te sientes a la mesa. ¿Por qué me gusta decirlo así? Porque sentarse a la mesa en nuestra iglesia católica es muy, eh, nos identifica mucho, ¿no? Es sentarse a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Digo, nunca estuvo en juego tu lugar en la mesa. Por algo que hayas hecho, no podés perder el lugar que estás en la mesa, ¿no? Y yo le digo, con mis hijos, yo a mis hijos no le voy jamás le negaría el lugar en la mesa, jamás. El lugar de la mesa es de ellos por el resto de la vida. Ahora, si hicieron una macana, si hay algo que no estuvo bien, si hicieron una travesura, yo sé que antes de sentarnos a comer, tengo que sentarme a hablar con ellos y arreglar esa travesura y esa macana que hicimos. ¿Por qué? Porque la mesa tiene que ser una fiesta. Y si nos vamos a sentar a la mesa a celebrar, que esa celebración sea con el corazón lleno de amor, ¿no? Dios hace lo mismo con vos. El lugar para la mesa sentar, tu silla en la mesa real del cielo, en la mesa celestial, nunca estuvo en juego, siempre fue tuya. Si el día de mañana por tus acciones te alejas y no querés sentarte a la mesa, no va a ser porque Dios te haya negado sentarte a la mesa, va a ser porque vos decidiste no sentarte en esa mesa celestial, ¿no? Y en ese lugar es donde nosotros nos paramos como mensaje carismático para decir, Dios te ama así como estás. No hay condiciones que vos necesites para que Dios te ame. Después hablaremos de arrepentirnos, de poner las cosas en orden, de acomodarlos, ese es otro tema, ¿sí? Ese es otro tema. Pero lo que sí tenés que saber como primero es que Dios no necesita que hagas nada para que Él te ama, para que Él te ame, porque Él no te ama por tus merecimientos, sino que te ama porque Él es amor y porque Él quiere amarte, ¿no? Y ese es el mensaje eh, querigmático que nosotros tenemos que ir avanzando. Ahora lo van a ver en la ficha que está más desglosado, ¿no? Pero que tenemos que ir compartiendo en cada uno de los lugares. Nosotros como cristianos nos gusta mucho sentarnos en el banquillo de decir quién se merece el amor de Dios y quién no se lo merece, ¿no? Es como que nos gusta poder decir, bueno, aquel se lo merece pero poquito, ¿eh? Todavía le falta para que yo lo ame del todo, ¿no? Es como que a nosotros desde algún lugar nos gusta sentarnos en ese lugar, ¿no? Y hemos aprendido que tenemos un Dios que es justo, ¿no? Entonces, oh, bueno, todo lo que vos quieras. Dios te ama, pero también es justo, ¿eh? ¿No? Y uno habla de la justicia de Dios, y en realidad Dios, yo me lo imagino del cielo diciendo, che, pará, porque esa es la justicia tuya. Yo no dije nada todavía, ¿eh? ¿No? Y cuando a mí me hablan de la justicia de Dios tan así, tan directa, sobre todo con el juicio, con el prejuicio, yo le digo, mirá, vos sabés que yo necesito que me expliques algo, porque yo siento que Jesús es la persona más injusta que hay. Y él me dice, no, pero ¿cómo puede ser que Jesús sea más injusto? No, no, Jesús es justo. Jesús es realmente justo. Y yo digo, pará. Dice que el cuento que nos contó, que llamó a obreros a la mañana y les pagó algo. Llamó al mediodía y le pagó lo mismo, y lo llamó a la noche a alguno para que se el mate nada más y le pagó lo mismo que el de la mañana. Si eso no es algo injusto, decime dónde no está la injusticia, ¿no? Y por lo general se traban, no saben qué contestar ante eso, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser un acto injusto. ¿Pero qué? ¿Por qué es un acto injusto? Porque nosotros la justicia de Dios la medimos con nuestra manera de hacer justicia. Y la manera de hacer justicia de Dios está muy lejos de la forma en que nosotros hacemos justicia, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que la justicia tiene que ver con los premios y los castigos. Te portaste bien, tenés un premio; te portaste mal, tenés un castigo. Sin embargo, la justicia de Dios está basada en el amor. Y a partir del amor, Dios eh, analiza y canaliza cada una de las cosas que quiere hacer con nosotros, ¿sí? Eso no significa que hagamos cualquier cosa, total, Dios nos ama, tenemos canilla libre, tenemos acción, no significa eso, ¿no? No significa eso. Lo que sí significa es que si Dios te va a corregir desde el amor. Y en ese amor te sigue amando como ama a cualquiera. No, pero el hijo pródigo volvió.
se había ido, se había gastado toda la plata. Y el hermano había estado en la familia siempre fiel. Ahora resulta que con el que se mantuvo fiel nunca le hizo una fiesta. Ahora viene este que se malgastó todo, que se fue, que desapareció y demás, y hacemos una fiesta porque volvió. ¿Dónde está la justicia? Eso no parece que fuera justicia. Pero la justicia está puesta en el amor. ¿Cuál es el amor? El amor es de que vos podés pedirme a mí lo que quieras porque estás al lado mío. Mi amor nunca va a dejar de fluir para vos. Pero para él sí había dejado de fluir. Pero ahora que volvió, otra vez puedo darle ese amor que te estoy dando a vos todos los días. Entonces la justicia de Dios tiene más que ver con una relación de amor que con un tribunal de justicia para ver si hiciste bien las cosas o hiciste mal las cosas. Entonces el Dios de justicia para nosotros está más anhelado desde los premios y los castigos, cuando Dios en realidad quiere darse gratuitamente, ¿sí? Hay algo que también digo mucho, ¿no? Y es que dice que explicar la gratuidad de Dios es bastante difícil para una parte del globo terráqueo, para Occidente, donde vivimos nosotros, donde lo gratis es lo que no tiene valor. Nosotros entregamos cosas gratuitas porque no tiene el valor, o por lo menos no tiene el valor suficiente como para ponerle un precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que la gratuidad de Dios no tenga valor? Y nosotros lo entendemos, a veces inconscientemente, porque es cultural, porque es parte de nosotros, que Dios se nos da gratuitamente porque no tiene valor. Y en realidad, Dios se nos da gratuitamente porque vale tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, que no hay nada que podamos hacer en esta tierra que se compare al 1% de lo que valdría lo que Jesús hizo en la muerte de cruz por nosotros. Y como Dios es justo en su amor, Él sabe que no podemos pagar lo que Él hizo. Entonces se nos da gratuitamente. Y no es porque nos falte valor, es porque el valor es tan grande que cualquiera que quisiera pagarlo no lo podría pagar. Entonces, cuando nosotros encontramos este amor tan grande de parte de Dios para nuestra vida, no nos queda otra opción que salir y contarle al mundo entero de qué se trata este amor de Dios para nuestra vida, ¿sí? Cuando en Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan dicen, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿sí? Ellos nos muestran con esa frase algo que lo podemos desglosar. ¿Qué es lo que nos muestran? Que cuando ellos dicen no podemos callar lo que hemos visto y oído, no está en juego la voluntad de nosotros. Ellos nos dicen, a partir de ahora nos vamos a comprometer a no callar lo que hemos visto y oído. O dicen, no, a partir de ahora hemos decidido no callar lo que hemos visto y oído. ¿No? Ellos dicen, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso significa que, aunque ellos quisieran callar lo que han visto y oído, la verdad es que no pueden. ¿Sabes por qué no pueden? Porque excede a la voluntad de las personas. Porque cuando vos conociste en relación ese amor de Dios que vino a tu vida, te abrazó y te mostró lo que significa su amor para tu vida, no hay manera que vos te lo guardes. No hay manera de que te lo calles. Sí o sí lo tenés que salir a contárselo a otros. ¿Pero por qué? Porque ese amor es tan grande, ha penetrado tanto en tu vida, ese encuentro personal con Dios ha sido tan grande, que el próximo paso es ir y contárselo a todo el mundo, a quien vos puedas, ¿sí? En aquel tiempo, contárselo a todo el mundo, ¿sí? La salvación y la resurrección de Jesucristo significaba la muerte, la cárcel, bueno, ser apedrado, ser clavado en una cruz, ahorcado, quemado, bueno, tantas cosas que le pasaron a los discípulos y a los apóstoles, ¿no? Significaba eso. Hoy en día, tal vez, por donde nosotros estamos, no signifique la muerte, pero sí significa pasar por molesto, pasar por cansador, ser dejado de lado, que la gente empiece a hablar cosas tuyas, ¿no? Yo me acuerdo, fui a Belice, pues yo cuando nos llamaron de Belice no sabía ni dónde estaba Belice, se los cuento, por alguno por ahí no sabe dónde estaba Belice. Es un país muy chiquitito de Centroamérica que está entre El Salvador, Guatemala y México, por ahí, ¿no? Tiene parte continental y parte de isla. Cuando nos llamaron de Belice para ir a trabajar con Renova, cuando yo fui allá y empecé a hablar con el sacerdote me decía que el gran desafío que ellos tenían como iglesia es que
en Belice todas las acciones sociales tenían muchísimo peso. Y él decía, porque imagínate acá, es un país chico, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos y demás, y que te saquen por alguna razón de alguna acción social, significa que no tengas posibilidad de entrar a ninguna otra acción social, porque enseguida van a saber que vos fuiste uno que saliste y te dejaron afuera de algo socialmente, ¿no? Y entonces lo social tiene mucho peso, sobre todo en la isla donde estábamos nosotros, tiene muchísimo peso, ¿no? Y él me decía, y nosotros hemos logrado que la gente se comprometa en la iglesia, que venga, que participe los domingos y de la puerta para adentro. Pero nosotros no podemos pedirle a la gente que participe otro día o que lo haga con acciones de la puerta para afuera. ¿Por qué? Porque si alguien del plano social te encasilla como religioso, como católico, eso sería inmediatamente cerrarte las puertas de toda acción social que hay. Entonces la gente, por no perderse las acciones sociales, prefiere no decir ni siquiera que es católico y venir los domingos porque los domingos está culturalmente establecido, más por cultura que por fe. Entonces el domingo se puede venir. Pero después, si haces otra cosa fuera de venir el domingo a la iglesia, entras en un círculo donde en ningún lugar social sos admitido, ¿no es cierto? Entonces, él me decía, el gran tema es que yo necesito que la gente, de una vez por todas, tome valor, se comprometa y salga a la calle a hablar de Jesucristo para poder romper con esto social tan fuerte que está en este lugar. Pero yo lo he intentado en los 3 años que estoy acá, me decía el padre, y no lo hemos podido hacer, ¿no? Bueno, nos pusimos a hablar con la gente, yo recuerdo que nos juntamos de lunes a domingo, pero ¿cómo? Desde después de las 7 de la tarde, ¿no? Y parecía como que era una especie de secta que estaba oculta para que nadie viera que estábamos un martes, un miércoles adentro de la iglesia, parecía que era eso, ¿no? Entonces yo les empecé a hablar de lo que significa, ¿no?, responderle a Dios, y le empecé a hablar de que nosotros vivimos en un tiempo, ¿sí? El Antiguo Testamento es un tiempo donde los patriarcas, donde la gente que transitó el Antiguo Testamento, anhelaba la promesa de salvación que iba a venir en el futuro, ¿sí? Isaías, Ezequiel, todos hablaban de la promesa que iba a venir en el futuro, de ese Jesucristo Salvador que iba a venir en el futuro, y caminaban soñando con esa promesa. Nosotros vivimos en un tiempo donde esa promesa ya está cumplida, que para nosotros ver esa promesa tenemos que mirar hacia atrás y encontrar en una muerte y resurrección de Jesucristo nuestra habilitación, por decirlo de alguna manera, a la salvación eterna. Y que nuestra vida es una vida de agradecimiento por lo que ya pasó. Es como si nosotros fuéramos a cumplir años, ¿no? Pero cuando cumplimos años nos damos cuenta que los regalos de todo nuestro cumpleaños de vida ya lo tenemos desde el momento número 1 cuando nacimos, ¿no? El regalo ya está en el pasado. Y nuestra vida tiene que ser una vida de agradecimiento, ¿no? Yo empecé a hablarle de todo esto y empecé a hablarle de lo que significa ser agradecido con lo que Jesús, con lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y los trataba de incentivar para que salieran y demás, y motivarlos y eso, ¿no? Incluso la pandemia nos cortó, íbamos a hacer un evento en la plaza, ¿no? Porque yo me comprometí con ellos y yo les dije, si vamos a salir a hablar de Jesucristo, yo soy el primero. ¿Cuál es el lugar de reunión de la isla? Tal lugar. Bueno, en ese lugar yo voy a ser el primero en hablar de Jesucristo. Pero no tiene mucha importancia de que yo hable, porque yo en algún momento me tengo que volver a Argentina. Después ustedes tienen que venir conmigo en ese lugar y tienen que seguir ese camino, ¿no? Bueno, lo hago corto. En realidad fueron 11 grupos misioneros que se reúnen en casa porque dividimos la isla en 11 sectores, se armaron 11 grupos misioneros y la misma gente se encarga de ir casa por casa en cada uno de la región, de la partecita de la isla que le tocó, ¿no? Y esa plaza
en diciembre pasado ya lo hicieron, y en este diciembre lo van a hacer de vuelta. Va a haber toda una cuestión de música y de arte y de cuestiones de Jesucristo y de prédicas, y la misa incluso va a salir de la parroquia y va a estar afuera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entendieron, la comunidad entendió, ¿sí?, que nuestra vida es un momento de agradecimiento por una promesa que ya se cumplió en el pasado. Nosotros no tenemos que esperar que venga la salvación. Jesucristo en su muerte y en su resurrección ya nos dio la salvación, ¿sí? Solamente tenemos que decirle que sí y creer en esa salvación, ¿no? Seguir su camino, ¿sí? Ser capaces de cumplir sus mandamientos, ser capaces de caminar junto a Él. Pero la promesa ya está dada, ya está hecha, ¿no? Entendieron eso. Bueno, la finalidad de poder hablar de un anuncio carismático en la gente es que la gente pueda entender y sentir en su corazón que Jesucristo no solo nos dejó una promesa, sino que esa promesa ya está cumplida. Y si quieren una promesa más que se cumple en estos días, pero que se va a cumplir hasta el final de los días, es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles en el capítulo 28. En la última partecita del Evangelio de Mateo, Jesús le dijo, yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los días. ¿Sí? Y si nosotros queremos tener una promesa hoy en día que se nos da a medida que nosotros vamos surcando esta vida, es esa promesa, pero que es una promesa que también está cumplida, porque a medida que nosotros vamos caminando, Jesús sigue estando con nosotros. Incluso aunque nosotros ni siquiera queramos que Él esté al lado de nuestro Jesucristo, porque nos dio una promesa y nos cumplió esa promesa, ¿no? Está al lado nuestro, ¿sí? Yo hablé hay un pasaje de la Biblia. Yo los viernes a la tarde en Facebook hago un ciclo que se llama Historias de la Biblia, donde cuento algún personaje de la palabra de Dios, cómo es su vida, qué fue lo que pasó y demás, y dejamos un mensaje para los días de hoy, ¿no? Todos los viernes los hacemos. Y hace unos viernes atrás yo hablé de que para Dios es tan importante cumplir su promesa, incluso a una sola persona, que Dios es capaz de romper hasta sus propias leyes, ¿sí? A romper sus propias leyes, las leyes que Él mismo instauró en su creación para cumplir la promesa, ¿no? Y hay un pasaje de la historia de Josué, donde Josué dice la palabra de Dios que detiene el sol para la luna, porque necesitaba que sea de día para vencer al enemigo, ¿no es cierto? Y Dios le concede, ¿no? Hoy sabemos que no es que se paró el sol y se paró la luna, sino que dejó de dar vuelta a la Tierra. La rotación de la Tierra se frenó, la misma ley de la creación de Dios se frenó, ¿para qué? Para cumplir una promesa que Dios le había hecho a una persona, esa persona era Josué, para cumplir esa promesa, ¿sí? Y yo también se los contaba a ellos, ¿no? Bueno, algunos si lo quiere, después les paso esa historia para no extendernos, pero digo, a lo que voy es, la promesa de Dios se cumple porque el más interesado de que la promesa se cumpla es el mismo Dios. Y a veces nosotros ignoramos, dejamos de lado, no nos importa la promesa de Dios, pero la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida, sí o sí, no porque vos lo merezcas, sino porque en realidad Él prometió que se iba a cumplir, ¿no? Entonces es importante que estas cosas, cuando nosotros le hablamos un lenguaje carismático a la gente lo sienta en su corazón, ¿sí? A veces cuando nosotros hablamos de las promesas de Jesucristo, ¿sí?, pensamos que la gente que no conoce nada de Dios solamente tiene que saber eso, pero ustedes no saben la cantidad de gente que hace años que viene a la iglesia y todavía tiene una figura equivocada de quién es Jesucristo, de quién es Dios, de cómo es el amor de Dios, de por qué Dios se dio en vida para que nosotros tengamos salvación, ¿no? Y todavía siguen creyendo en ese Dios castigador, en ese Dios aburrido, en ese Dios que te juzga y que está con el látigo en mano, esperando que cometas un error para darte latigazos, ¿no? Y son muchas las personas a las que nosotros le tenemos que hablar de este amor carismático de Dios hacia cada uno de nosotros, ¿no? Digo, y en ese punto es donde tenemos que hacerle sentir a la gente que en verdad hay un Dios que te ama más allá de todas las cosas, ¿no? Dice en el numeral 160, dice, el primer anuncio debe provocar un camino de formación y maduración. La evangelización busca que, digamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Esto ahí lo tienen en la lista, en la ficha, esto está en Gálatas 2:20, ¿no? Esto de que Cristo, ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo que vive en mí,
Es cuando uno, yo lo que le contaba recién, cuando uno puede decirle que sí a Dios y empezar a anhelar ese Dios todo el tiempo, ¿no? Ya empieza Dios a comandar tu vida. Y poder decir, ahora ya no soy yo, sino que es Cristo el que decide los pasos de mi vida, es haberle dicho que sí a Dios. Y cuando eso pasa, que es lo que dice, Pablo en los Gálatas, cuando eso pasa, uno no puede callar lo que ha visto y oído, ¿sí? En el 61 dice, no solo formarnos, sino observar lo que el Señor nos indica como respuesta a su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado, ¿no? Dice, no solamente la formación. Bueno, al principio cuando estábamos en la oración yo les decía esto, ¿no? Les decía que no sea solo este un momento de formación, también que podamos abrir nuestro corazón para ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy, qué es el mensaje que Él está pensando para nosotros en nuestra vida hoy, qué es lo que nos quiere decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, es por traslación, si nosotros podemos sentir hoy el amor de Dios en nuestro corazón, no podemos actuar de otra manera con la gente, ¿no? Y uno dice, no, bueno, está bien, pero ¿cuánta gente hay que dentro de la iglesia que mejor perderla que encontrarla? Yo me imagino que en Bahía Blanca, en la arquidiócesis de Bahía Blanca no hay nadie así, pero en otras arquidiócesis sí hay mucha gente que va a decir, es mejor perderla que encontrarla, ¿no? Pero más allá de eso uno tiene que entender que todo se da desde un proceso, ¿no? Pero la verdad es que si Dios viene y toca tu corazón, es muy difícil que en un momento determinado de tu vida vos no empieces a amar, por ahí no con la misma intensidad, pero sí de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios empieza a moldear tu vida, empieza a sanar, empieza a romper estructuras, empieza a mostrarte otro camino, te da una visión, te da un propósito, y ir caminando en cada una de esas cuestiones de nuestra vida hace que nosotros, como mínimo, empecemos a ver a Dios en el otro. Y cuando vos empezás a ver el rostro de Jesús en el prójimo, en el que tenés al lado, vos no podés actuar mal con la persona que tenés al lado, ¿no? Sé que hay de todo, tranquilo. Sé que hay de todo. Incluso hoy tuvimos a la mañana una reunión con uno de los representantes del Dicasterio de Laico, Familia y Vida, porque le presentamos un proyecto de evangelización a nivel continental, con un cierre a nivel global. Bueno, ni no viene el caso, pero él nos decía, bueno, que teníamos todas las puertas abiertas para llevarlo adelante, pero que también no nos desanimemos cuando empecemos a encontrar dentro de la misma iglesia puertas cerradas, gente que no quiere que avancemos con lo que estamos avanzando. No nos desanimemos, porque eso siempre hay, es parte de nuestra iglesia y tenemos que aprender a caminar con cada una de esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, hay algo que Francisco lo dice muy bien y lo aclara muy bien, ¿no? Así como en la conversión no es un día, ¿no? A veces si no, yo me convertí, por ejemplo, hoy es 5, ¿no? Sí, hoy es 5. Ayer 4 del 11, ¿sí? Del año 97, se cumplieron, ahora voy a decir mi edad exacta para que se pueda hacer la cuenta, se cumplieron 23 años de que yo conocí por primera vez a Jesús. El 4 de noviembre de 1997, ¿no? Que me encontré tan fuerte con Jesús que lo que le contaba recién, que mi vida cambió por completo, ¿sí? 23 años hace que pasó eso en mi vida. Yo cambié por completo mi vida, ¿sí? Pero la verdad es que todavía, después de 23 años, yo sigo convirtiendo mi vida. ¿No? Les contaba, o sea, cuando empezábamos de lo mal que me sentí cuando me dijeron que cuando me habían llamado a otro, el otro había estado re bien. Bueno, esas son cosas que uno tiene que cambiar, que están lejos de acercarse a Jesucristo, ¿no? Vanidad, orgullo, ¿sí? Pedantería, cuántas cosas, ¿no? A mí me juega en contra ser de Capital Federal en Buenos Aires. Eso de ser porteño me juega muy en contra, pero es un proceso de camino. No es que yo el 4 de noviembre me convertí y listo, sino que ahí comenzó un proceso de conversión en mi vida, ¿no? Y ese proceso de conversión debería tendernos a estar cada vez más cerca de Jesucristo. Y cada vez poder ver el rostro de Jesucristo en el hermano y poder actuar de la misma forma que Jesús actúa con nosotros. Eso debería llevarnos a eso. ¿Por qué puede pasar que eso no pase y que eso no avance? ¿Por qué? Porque el querigma también es algo que no se analiza con una fecha. No es que un día te hablaron de este anuncio de Jesucristo, tuviste tu primer encuentro con Jesucristo y ya no necesitas más del querigma. El querigma tiene que ser en tu vida todos los días.
todos los días volver a escuchar, todos los días volver a vivir ese anuncio de un Dios que te ama más allá de todas las cosas. Cuando nosotros tenemos un querigma nuevo cada día, cuando nosotros podemos relacionarnos con Jesús y tener esa facilidad de encontrarnos con Él en intimidad día a día, es donde nuestro proceso de conversión va avanzando. En el momento en que nosotros perdemos eso del anuncio, de revalorizar lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, de reconocer el amor pleno de Dios para con nosotros, cuando empezamos a perder eso de día, y bueno, nuestra conversión se estanca, claramente se estanca, y nos cuesta más mirar el rostro de Jesús en nosotros, ¿sí? Y empezamos a mirarlo más para nosotros, qué es lo que nos conviene a nosotros, más de lo que el otro está necesitando o está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero la verdad es que si el camino es sano, ¿sí? Dice que si el camino es sano, el camino de conversión, si tenemos un encuentro con Jesús cada día, si eso es sano, nosotros cada día tenemos que amar más al prójimo como Dios nos ama a nosotros, ¿sí? Dice, podemos observar diferentes formas de manifestar ese amor. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, de modo que amar es cumplir la ley entera. Sí, eso está en Romanos 3, ahí lo tienen igual en la ficha. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor nos haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para todos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, acá hay algo que a veces todos los extremos son malos, ¿no? No permitirnos amar al otro, ¿sí? Y miren que la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, porque el que ama a los amigos es más fácil que comerse una porción de chocolina. Ahora hace poco hicimos una torta de chocolina en casa. Amar a los amigos es fácil. Lo interesante es poder amar a tu enemigo, ¿no? Amar tenemos que amar siempre, ¿no? Digo, dejar de amar al prójimo, viste que dice ahí en la ficha, es no entender la ley. La ley no es, como decíamos recién, la ley no se basa desde un estrado, la ley se basa desde el amor. No amar al prójimo es no entender la ley. Ese es un extremo malo. Ahora hay otro extremo malo, que aunque ustedes parecen que no, también, miren, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto hay alguien que lo dice muy bien en una frase, que es Martín Valverde, y él dice, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice que ames a tu prójimo en vez de ti, sino que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y en muchas oportunidades también tenemos que revalorizar es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no como una cuestión de pedantería o de ego, ¿no? Sino amarnos a nosotros mismos, porque a veces cuando nosotros nos sentimos que somos indignos, por ejemplo, del amor de Dios, ese sentirnos indignos del amor de Dios también tiene un bosquejo de orgullo y de vanidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama a todos por igual. Entonces mi pregunta es, decime qué tenés vos distinto a todo el resto de la humanidad para que Dios no merezca amarte a vos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de esos procesos porque son inconscientes y demás, ¿no? Y en realidad lo que estamos negando no es lo que nosotros podemos llegar a hacer o no, estamos negando lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces dicen nosotros no somos dignos? Y no, la verdad es que no somos dignos, nadie es digno, la humanidad entera no es digno, porque en realidad Dios no se da ese amor porque te lo merezca, se lo da porque Él es amor y quiere dártelo. Entonces revaloriza el amor de Dios en tu vida, porque por más que haga lo que haga, nunca lo va a merecer. El tema es que Él quiere dártelo. Y en su amor, Él va a darte el amor. Entonces, dejá ya de llorar por los rincones, pensando que no sos digno del amor de Dios, y que Dios no te va a dar, porque Dios te lo va a dar igual, sea como sea, ¿no? Porque hay algo que dice, Dios no hace acepción de personas, y en una de las áreas donde Dios no hace acepción de personas, es que Dios ama a todos por igual. Si a vos no, está mal pensar que Dios te ama más, pero también está mal pensar que Dios te ama menos, ¿no? Entonces, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Digo, hay veces que hay gente que se desprecia tanto a sí misma que uno dice, pobrecito el que se pase al lado, porque si va a amar al que está al lado como se ama a ella misma, santo Dios del que esté al lado, ¿no? Vieron que hay gente que tiene la facultad, es una característica, hasta podría ser un superhéroe de Marvel, en cualquier situación, por más feliz, hermosa, plena y perfecta que sea, le encuentran algo pesimista, algo que está mal, algo que no funciona. Hay gente que tiene esa característica de decir, ¿cómo hizo para encontrarle algo malo a esto? No lo sé, pero le encontró algo malo, ¿no?
Bueno, digo, hay gente que ni siquiera puede disfrutar de las cosas que Dios te da, ¿no es cierto? Ni siquiera puede disfrutar de las cosas que Dios te da. Yo la otra vez me reía porque hay bueno, ahora ya me mudé de casa, ¿no? Pero donde vivía yo había una mujer que conocíamos, que era vecina, vivía cerca, ¿no? Y ella tenía todo el problema con el clima, ¿no es cierto? Si llovía, porque llovía. Si hacía calor, porque hacía calor. Si estaba nublado, porque estaba nublado. Si estaba lindo, porque estaba lindo. Algo le encontraba a todo el problema del clima, ¿no es cierto? Entonces vos veías que salía y decía, uff, qué calor hoy, ¿eh? Bueno, está bien. Al otro día hacía frío, no, qué frío, ¿eh? Y vos decís, bueno, al final, ¿qué clima te viene bien, ¿no? Y lo más loco es que yo le decía a mi esposa, nos reíamos, ¿no? Porque cuando el clima era tan perfecto que no había forma, porque no estaba ni frío ni caliente, no llovía, era todo perfecto, ella decía, lindo día, ¿eh? ¿Cuánto va a durar? Y algo le encontraba, ¿no? Es decir, una vez que el clima estaba bien, para ella iba a durar poco, ¿no? Entonces, tenemos esa gente que es así, y vos decís, en definitiva, esa persona no está bien consigo misma. Cuando vos ves todo malo alrededor es porque no estás bien con vos mismo, ¿no? Entonces también en el hecho de descubrir el amor de Dios es revalidarlo en nuestra vida también, ¿no? Revalidar que Dios nos ama como a todas las personas y empezar a querernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para animar, a amigarnos con lo que está alrededor. Y cuando a medida que vos te vas amigando con lo que está alrededor, vos tenés la capacidad de poder amar al que tenés al lado. Si vos no estás amigado con vos mismo, es muy difícil poder amar al que tenés al lado. Porque en definitiva, si todo lo que te pasa es malo, vos ves que todo lo que viene afuera es malo también, ¿no es cierto? Entonces es necesario aprender a amar al prójimo, pero también aprender a amarnos a nosotros mismos. No desde la vanidad y del ego, sino desde el amor que Dios quiere darte a tu vida. Eso está, bueno, estábamos en el 161, ¿sí? El numeral 161. Dice, el camino de crecimiento está precedido por el don del Espíritu Santo, ¿sí? Ya que sin Él nada es posible. Él es quien transforma nuestra vida. Bueno, este encuentro personal con Jesús que hablábamos y que transforma es un Dios que te abraza, pero también es un Espíritu Santo que transforma nuestra vida. ¿Sí? Pedro, después de Pentecostés, ese Pedro que adelante de 3 personas nada más, no pudo contener su miedo y negó a Jesús 3 veces, con la fuerza del Espíritu Santo, cuenta la palabra de Dios, que le habló a miles en voz alta y en público, contándole de la maravilla de un Jesucristo que había resucitado. ¿Qué cambió en ese Pedro? Que adelante de 3 personas le dio miedo, pero adelante de miles parecía un león indomable hablando de lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Qué pasó en el medio? El Espíritu Santo. Y ese crecimiento y ese don que el Espíritu Santo le regaló fue el que terminó haciendo que Pedro sea aquel, no solo el que se paraba delante de la gente y hablaba de la resurrección de Jesucristo, sino aquel que era capaz de sanar hasta con la sombra, ¿no? Miren lo importante de que el Espíritu Santo empiece a hacer eco en nuestra vida. El Espíritu Santo, haciendo eco en nuestra vida, hace que Dios pueda hacer muchas cosas a través nuestro, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice, el querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. El querigma es trinitario. Como catequistas debemos proclamar, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte, ¿no? Miren qué lindo como las 2 promesas que les contaba antes están juntas, ¿no? Primero, la de ese Dios que te ama, que se hace hombre y muere y resucita para salvarte. Y la otra, que no queda ahí solo la promesa, sino que la otra promesa es que va a estar con vos todos los días hasta el final de los días, ¿no? Como las 2 promesas puestas en un Dios que te ama y en un Jesús que ha dado su vida por vos, se manifiestan en esta frase, ¿no? Dice, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Dice, ¿cuáles son las características de esta catequesis querigmática, ¿no? Dice, expresar el amor salvífico de Dios, lo que decíamos recién, ¿sí? La iniciación mistagógica. Miren esto, ¿no? Esa palabrita que por ahí es media difícil, pero alguno la puede conocer, ¿no? Dice, necesidad de experiencia formativa y anuncio de la palabra, ¿sí? Miren, dice, la formación.
voy por el medio, ¿sí? Experiencia formativa y anuncio de la palabra. La formación, importantísima, ¿sí? La formación. Tenemos que conocer y formarnos sobre aquello de lo que vamos a hablar, ¿sí? Es importantísimo. Si vamos a ser seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, tenemos que saber quién era Jesucristo, qué decía Jesucristo. Si vamos a aceptar el amor de Dios como fundamental en nuestra vida, tenemos que saber qué era lo que Dios quería para nosotros, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que está haciendo. La formación, indispensable. Pero miren cómo antes de la formación aparece otra palabra, que es la experiencia, ¿sí? La experiencia formativa. Es un poco lo que como con Renova tratamos de inculcar en estos talleres, que no solo sea lo formativo, sino que haya una experiencia en este momento de formación de Dios actuando en nuestra vida, ¿sí? Y después el nivel misionero, ¿no? El anuncio de la palabra. Teniendo experiencia y teniendo formación, salgamos a la calle a contarle a todos que Jesús nos ama, que dio su vida para salvarnos y que ahora está vivo al lado nuestro cada día para iluminarnos, para fortalecernos y para liberarnos. Creo que este camino, ¿no?, de tener experiencia, de formarnos y de salir a la misión es algo que se repite en cada uno de los documentos que Su Santidad Francisco ha sacado, ¿no? Incluso en el documento de Aparecida, donde Francisco no era papa, el papa era Benedicto, cuando se dio en el año 2007, salió el documento de Aparecida, era Benedicto el papa, pero Jorge Bergoglio fue quien escribió el documento de Aparecida y tomó gran participación en el discernimiento de ese documento. Desde ese lugar ya nos está mostrando este camino, experiencia, formación y misión, ¿no? Si ustedes van, si quieren lo anotan para complementar este curso, si ustedes van al el numeral 278 del documento de Aparecida, le va a desglosar más detalladamente esto que dice acá, ¿no? La experiencia formativa y el anuncio de la palabra. Documento de Aparecida 278, ¿sí? En realidad todo el capítulo 6, pero en el numeral 278 nos habla de estos pasos, ¿sí? Que son los necesarios para caminar. Dice, el anuncio no solo debemos transmitir, creer en él, sino que es algo bello aún en medio de las pruebas. Bueno, ahí está. Yo me acuerdo que cuando recién comenzaba en el camino de Dios, yo me había puesto a discutir con un seminarista, ¿no? Porque él me había dicho, me acuerdo que una vuelta me había dicho, ¿y vos por qué crees en Dios? ¿No? Me había dicho así, ¿no? Y yo lo miré y le dije, ¿cómo no voy a creer en Dios si lo siento todos los días en mi corazón, ¿no? Y yo con mi corta edad, yo dije, chao, listo, rompí toda teología, rompí todo aprendizaje, no me puede contestar más nada después de todo esto. Y él me miró y me dijo, qué flaca que es tu fe, crees solo porque lo sentís. Me dijo, y cuando no lo sientas, y yo dije, ya vengo y seguimos hablando, ¿no? Y me fui. Y me quedó resonando eso en la cabeza. Y yo dije, en un momento dije, tiene razón. Mi fe no puede estar solamente fortalecida porque siento a Dios a mi lado, porque Dios me acompaña, porque pido algo y Dios accede a lo que le estoy pidiendo. Esa no puede ser mi fe, es una fe muy flaca. Nosotros también tenemos que poder sostener nuestra fe, nuestra creencia en Dios, no solo en los momentos bonitos, sino aquellos momentos donde nosotros sentimos que por ahí Dios no está cerca, o sentimos que le estamos hablando a Dios y Dios no escucha, o que le estamos preguntando algo y Dios no responde. Cuando sentimos que lo que Dios está permitiendo es lo peor que podría haber pasado, y uno dice, bueno, la verdad es que no quiero decirte nada, Dios, pero me parece que me estás pifiando, porque esto no habría que hacerlo de esta manera, ¿no? Yo siempre digo que el plan perfecto de Dios no lo vamos a conocer nunca, pero por la sencilla razón que nosotros vivimos en un momento de la historia, solo un momento. La historia es muy larga y nosotros vivimos como mucho 100 años de toda esa historia. Y el plan perfecto de Dios significa toda la historia, no solamente los 100 años que vivimos nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros no la entendemos porque la estamos analizando solo con una porción, que es el momento en el que nosotros hemos vivido, y nada más.
Y Dios no tiene la obligación de venir todos los viernes a las 3 de la tarde a explicarte qué quiere hacer con el plan perfecto. Dios no tiene esa obligación. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de creer que si Dios está permitiendo algo, si Dios está haciendo que algo pase, todo lo que Dios hace o permite es para nuestro bien, aun cuando nosotros no podamos entenderlo, ¿sí? Y yo digo mucho esto, ¿no? La otra vez mi hijo Simón dio una charla para... Nosotros como Renova tenemos lo que llamamos renovitas, que son los chiquitos, y dio una charla para los chiquitos, y él repitió esta frase que dije, yo lo escuchaba, y yo diría, ¿estará entendiendo lo que dijo? O habrá repetido, porque me escuchó a mí en algún lugar, ¿no? Y él dijo, a Dios no se lo entiende, a Dios se le cree. Dijo, ¿no? Y eso es una frase que yo repito mucho, a Dios no se lo entiende, no traten de entender a Dios. ¿Sí? Si Dios quiere, en algún momento te va a dar la claridad, la luz y el discernimiento para que vos entiendas lo que está pasando, pero no se trata de entender a Dios. Ustedes no saben la cantidad de gente que está sentada al lado del camino que Dios pensó para su vida, tratando de entender a Dios para saber si sigue caminando o no. Y está clavado al costado del camino y no avanza. Sin embargo, nuestra razón de ser en relación con Dios es creerle a Dios. ¿Sí? No entiendo, Señor, lo que está pasando. Pero yo sí creo que si vos lo permitís o que vos lo estás haciendo, es porque hay algo detrás de esto que es bueno. Y sigo. A veces secándonos las lágrimas, ¿sí? A veces levantándonos con el dolor del golpe de la vida que nos dio, pero entendiendo que ahí también hay una acción de Dios, aunque no la podamos entender, aunque nos parezca que Dios se equivocó, aunque nos parezca que nosotros podríamos haberlo hecho mejor. Si Dios lo está permitiendo, es por algo, y ese algo tiene que ser bueno. Dice la palabra de Dios, yo ya estuve en tu futuro, y en tu futuro planté semillas de bien y no de mal, ¿sí? En nuestro futuro siempre hay semillas de bien, ¿sí? Está bien que nosotros tenemos que regar esa semilla para que crezca, ¿no? Pero el futuro nuestro siempre es un futuro de bendición en los ojos de Dios. A veces nosotros no lo podemos entender, pero no está en nosotros entender todo, pero sí está en nosotros creer cada cosa que Dios hace en nuestra vida y creer que eso es para bien, ¿no? Dice, el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. En el mundo donde muchos llevan heridas, es necesario realizar un acompañamiento. Debemos dar nuestro caminar un ritmo sanador. El acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, a más de Dios en quien alcanzamos la verdadera libertad. Debemos ser prudentes, compasivos, saber esperar y sobre todo gran docilidad al Espíritu Santo para cuidar entre todas las ovejas. Debemos ejercitar la escucha. El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio de la misión evangelizadora. Bueno, acá nos muestra algo como perfecto, ¿no? Si podemos hacer todo eso junto con la persona, vamos a hacer un gran trabajo, ¿no? Pero se torna un poco difícil, ¿no? Pero yo me quiero quedar con esto, ¿no? A veces nosotros somos muy permisivos con nosotros mismos, pero no actuamos igual con el que tenemos al lado, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Digo, a mí, yo tardé 10 años en encontrar qué era lo que Dios quería para mi vida. Yo tardé 10 años, tuve 10 años de búsqueda, ¿sí? De no saber de qué se trataba lo que Dios quería para mi vida. En esos 10 años probaba todo, porque yo tenía una pasión descontrolada a la cosa de Dios y no me quería perder nada por las dudas. Entonces iba probando cosas para ver si se trataba de eso, ¿no? Yo siempre decía, yo prefiero avanzar y equivocarme, que por miedo a equivocarme no avanzar y que justo sea eso, decía yo, ¿no? Entonces yo probaba todo. Yo hice experiencia con familias misioneras que iban a África, hice experiencia en el seminario, pero en el anterior, no entré al seminario, hice la prueba en el seminario para ver si Dios quería que fuera sacerdote, estuve con personas que son laicos consagrados, a ver si Dios quería eso para mi vida, después me puse a llevar adelante y coordinar grupos juveniles, después agarré una guitarra y me puse a tocar la guitarra, después agarré el micrófono y me puse a cantar, y ahí Dios dijo, no, vamos a decirle, porque si sigue cantando, se nos van a ir todos los fieles de la iglesia, ¿no? Si lo hubiera sabido antes, me hubiera puesto a cantar al principio, así no perdía tanto tiempo. Bueno, hice de todo, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando hay gente, uno dice, ¿cómo puede ser que no esté entendiendo esto de Dios? Es tan claro, ¿no? Uno le puede pasar eso, ¿no? Sin embargo, uno tiene que ser capaz de respetar el camino y el proceso del otro.
Todos tenemos caminos diferentes, ¿no? Y yo no puedo olvidarme que estuve 10 años haciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios estaba pidiéndome para mi vida, porque estaba en un proceso de búsqueda. Entonces, lo que me quedo en todo esto tan perfecto, y ojalá Dios nos regale todos estos dones para poder acompañar, ¿no? Pero me quiero quedar en este punto, en el hecho de decir, respetemos también el proceso del otro, ¿sí? Seamos capaces de que en un acompañamiento poder respetar el proceso del otro, ¿sí? A veces para nosotros las cosas son muy claras, ¿pero por qué? Porque nosotros ya pasamos por ese proceso, pero hay gente que recién está caminando por ese proceso, y eso no significa que sean más lentos, ¿eh? Porque tal vez ellos ya han pasado procesos que todavía nosotros no, pero en este proceso en el que se esté hablando, nosotros ya lo pasamos y ellos no, y tenemos que contemplar el tiempo de Dios en la vida del otro, ¿no? Y ser paciente. Dice ahí el texto, ser prudente, ¿sí? Muchas veces a nosotros, cuando conocemos algo, nos tienta ir y decírselo de una. No, porque esto es así, 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 ¿no? Y nos tienta eso, y no estamos siendo prudentes con el tiempo de Dios. Si Dios no le dijo determinada cosa a la gente todavía, ¿quién somos nosotros para ir y decírselo? ¿No es cierto? Entonces, en ese marco tenemos que poder acompañar. Yo siempre digo lo mismo, lo mejor para acompañar es escuchar, ¿sí? Es escuchar. Yo, gracias a Dios, tengo un guía espiritual que me acompaña desde el tiempo que era soltero, eh, y él nunca me dijo lo que yo tenía que hacer. Yo siempre se lo digo a él como algo que para mí fue genial, ¿no? En su acompañamiento. Nunca me dijo lo que tenía que hacer, pero siempre puso las herramientas delante de mí para que yo pudiera darme cuenta que era lo que había que hacer. Bueno, eso es respetar. Yo me imagino la cantidad de veces que él habrá dicho, mirá por lo que se está haciendo problema este pibe. Sin embargo, respetó mi tiempo, respetó lo que Dios quería hacer en mi vida y dejó que eso fluyera. Bueno, escuchar y respetar el tiempo de los otros, ¿no? Así como Dios también respeta nuestro tiempo, puede respetar el del otro, ¿no? Dice, en torno a la palabra de Dios, dice, es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. ¿Sí? Dice, el estudio de la Sagrada Escritura debe ser una puerta abierta a todos los creyentes, ¿no? A mí, por ejemplo, cada vez que voy a predicar me encanta contar lo que pasa en la palabra de Dios, ¿no? Agarrar una historia y contársela, ¿sí? Y por ahí le pongo la impronta de cómo me gusta a mí me gusta escribir, desde muy chiquito escribí fábulas, cómics, cuentos y demás, y me encanta trabajar así de los personajes, de las acciones, de lo que está pasando en la palabra de Dios, pero también yo en todas las oportunidades que me toca hablar de la palabra de Dios, leo el versículo y el capítulo de la palabra. ¿Pero por qué? Porque reconozco el poder transformador de la palabra de Dios cuando se lee en público. ¿Sí? Yo puedo contar la historia y hacerla hermosa, incluso que la gente no se la olvide más a la historia que le conté, ¿no? Sin embargo, yo no tengo la capacidad de a través de ese relato transformar el corazón de la gente. Pero la palabra de Dios leída sí tiene la capacidad de transformar el corazón de la gente, ¿no? Por eso es importantísimo, ahí habla de la Eucaristía, de la misa, de celebrarla, ¿no? Por eso es importante ir y escuchar la palabra de Dios en comunidad, porque la palabra de Dios transforma nuestro corazón, ¿sí? Golpea en nuestra vida y nos lleva más cerca de Jesús. Y además tenemos el premio de Jesucristo mismo presente delante de nosotros en la Eucaristía, ¿no? Entonces, es revalidar también el poder de la palabra de Dios en medio de nosotros. Dice, bueno, después habla de una dimensión social de la evangelización, ¿sí? Yo les quería contar ahí en esto de la dimensión social, lo que les hablaba al principio que quería contarles. Cierro con esto y después hacemos un compartir. Lo que queda de la ficha, ustedes lo van leyendo y avanzando ustedes mismos, ¿no? Siempre esa es un poco la idea. Pero a mí me tocó, por ejemplo, yo fui a trabajar a Campo Gallo, como le decía la hermana. Fuimos a trabajar con Renova, ¿no? Habíamos conseguido muchísimas cosas. Habíamos conseguido que pudiéramos llevar profesionales de la salud, habíamos conseguido alimentos para llevar, ropa para llevar. Estábamos hablando con industrias
que se encargan de transformar basureros en plantas ecológicas, y como ahí en esa zona de Santiago del Estero hay parajes que se han conformado alrededor de basurales, ¿sí? Hay un basural y vos ves como las casitas, ¿no? Se van conformando alrededor de los basurales. Hasta habíamos hecho planos, todo, ¿no? Todavía está ese proyecto. Todavía está ese proyecto en marcha, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque miren lo que me pasó, que esto es lo que quería contarles, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? Nosotros íbamos avanzando y demás, habíamos hablado con el sacerdote de Campo Gallo, que era el que estaba encargado de todos los parajes que estaban alrededor, estábamos en una mesa hablando de los planos, contando lo que íbamos a hacer y demás. Teníamos la oportunidad de construir viviendas, todavía no estaba cerrado, pero teníamos la posibilidad de construir viviendas y hacer un desarrollo muy grande, ¿no? Entonces estábamos hablando y demás, y qué sé yo, ¿no? Y como buen porteño, desde que me puse a hablar hasta que hice la pregunta que le voy a contar ahora, todo ese tiempo le dije a la gente del lugar lo que había que hacer. Entonces, a Santiago del Estero se habrá ido 10 veces, mucho. Bueno, yo le estaba diciendo a toda la gente que tiene la realidad y que vive ese lugar lo que ellos tenían que hacer, y estábamos desarrollando todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en un momento determinado que desarrollamos todos, yo les dije, bueno, padre, le digo, a ver, dígame usted qué cree que necesita la gente en este lugar, ¿no? Pero yo se lo dije, yo le voy a ser sincero, yo se lo dije como diciendo, bueno, capaz que se me escapó algún detallito, y bueno, vos que sos de acá podés contarme cuál es ese detalle, ¿no? Y yo me acuerdo que él me miró y me dijo, ¿sabes qué quiere la gente de acá? ¿Qué necesita la gente de acá? Y yo le dije, no, padre, pero digo, además de esto, lo que usted me diga, estamos para ayudar. La gente de acá necesita abrazos. Y se hizo silencio. Y yo dije, pero era tan fácil, mira todo el lío que estábamos haciendo. Pensé por dentro, ¿no? Digo, porque a veces cuando disierno soy, ¿no? Entonces yo pensé eso y le dije, porque esa respuesta me desestabilizó, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo? Y él me dijo, ¿vos querés ayudar? Sí, le dije, vení, me dijo. Me subí a una camioneta y salimos, ¿no? Y fuimos a un lugar, a uno de estos parajes, fuimos a la casa de un hombre, Jorge, se llama, y lo primero que yo noté cuando llegamos al lugar es que el techo de la casa estaba, este es el suelo donde nosotros caminábamos, y el techo de la casa estaba acá, ¿no es cierto? Y ya me pareció rarísimo, ¿no? Para mí el techo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que mientras íbamos acercándonos a la casa, yo le pregunto, ¿eso es una casa? Y me dice, sí, acá las casas en este lugar tienen el techo así, porque es más fácil armar pozos para vivir que levantar paredes. Y ya fue el segundo cachetazo para mí, ¿no? Porque uno que vive cómodo, que abre la canilla, tiene agua, se va a bañar, tiene agua caliente, ¿no? En mi casa, no sé si le pasa a ustedes, en mi casa hay termotanque, y el termotanque, si te abren la canilla en la cocina y vos te estás bañando, se te corta y si está caliente te quemás, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la vez que dijo, habría abierto la ducha y dije, ¡el agua! Quejándome, ¿no? De que alguien había visto todas estas cosas, a un porteño como yo, le empiezan a golpear mucho, ¿no? Cuando entramos a la casa, que nos tuvimos que meter y bajar, el hombre vivía adentro de ese cuadrado, te imagínenselo, adentro de ese cuadrado de tierra con 16 cerdos, ¿no? Ahí abajo, o sea, nosotros bajamos literalmente a un chiquero que tenía una cama y una cocina, porque era eso, ¿no? Cuando uno estaba ahí abajo, era eso. Y yo lo vi al padre que se sentó, puso una silla, se sentó y se puso a hablar con él, con este hombre. Lo primero que noté también es la alegría del hombre de verlo al padre, y a mí, en realidad a mí no me conocía, pero de verlo al padre llegar y demás. Y se pusieron a hablar y demás, yo miraba todas las cosas, porque para mí era todo raro. Y por ejemplo, veía que a los pies de la cama tenía una gallina que estaba empollando huevo ahí a los pies de la cama, ¿no? Y
y empezaron a nacer en mí todos los prejuicios, ¿no? Y yo por dentro pensaba, bueno, una cosa es pobreza, pensaba, ¿no? Y otra cosa es, digamos, esta cuestión, podés vivir separado de los chanchos por más que tengas pobreza. Podés agarrar la gallina y ponerla afuera, porque la va a tener en los pies de tu cama, ¿no? Empecé a pensar todas esas cosas por dentro, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos ahí y demás, y hablamos, ¿no? Y demás, y cuando nos fuimos, el padre le dijo, bueno, tal día vengo, ¿sí? Para eso, le dijo. No le dijo nada delante mío, le dijo para eso, y nosotros nos fuimos, ¿no? Yo estaba súper choqueado por lo que había visto, ¿no? Iba en silencio en la camioneta y me dijo, mira, este hombre, me dijo, estaba desahuciado, estaba para morirse cuando yo llegué y me hablaron de él. Me dice, él estaba postrado en la cama y no podía caminar cuando yo llegué y él me dice, ¿viste que tenía la gallina a los pies de la cama? Le digo, sí, sí, lo vi, ¿no? Y él me dice, bueno, él no podía levantarse de la cama y lo único que podía hacer era agarrar el huevo que estaba ahí porque tenía la cocina al lado de la cama y la gallina a los pies de la cama y lo único que podía hacer, porque estaba completamente solo y en un lugar completamente alejado de toda la civilización, agarrar un huevo, hacérselo y comerlo era lo único que hacía, pero yo lo encontré deshidratado, desnutrido, sucio, sin poder caminar y demás, ¿no? Y yo le digo, pero estaba bien, yo lo vi, estaba bien. Y él me dice, sí, ¿sabes cómo lo levantamos? ¿Cómo? Le dije yo, viniendo día por medio a bañarlo y a traerle ropa limpia, ¿no? Y él me dijo eso, y él me dice, ¿vos creés que él necesita que le hagan una casa nueva? Y yo por dentro dije, me lo está preguntando para que le diga que no, pero la verdad es que siento que sí, pensaba por dentro, ¿no? Y yo le digo, mire padre, le digo, la verdad que siento que tal vez no lo necesite, no sé, para ser feliz, pero por ahí para la dignidad lo necesita, para estar mejor y demás, ¿no? Y él me dice, mirá, me dice, él viste que vive ahí me enteré que eran 16, porque nadie era que lo había contado, me dice, viste que vive con 16 chanchos. Sí, le digo yo, sí, y me llamó la atención, ¿no? Y él me dice, bueno, yo, me dice, todavía no pude identificarlo, para mí son todos iguales, me decía el padre, ¿no? Pero si vos le preguntás a él, él sabe quién es cada uno, le puso nombre a cada uno y sabe cómo son, me dice, ¿no? Y claro, y empezó a mostrarme otra realidad, otra cuestión, ¿no? Empezó a cambiar mi cabeza, ¿no? Y se ve que esto que me va a decir ahora, que esto es lo que le quería contar, se lo venía conteniendo y no lo quería decir hasta que se cansó, imagino yo, por mis preguntas pavas, que le hacía, preguntas tontas que le hacía, se ve que se cansó, ¿no es cierto? Y él me dijo, frenó la camioneta y me dijo, mira, me dijo, ustedes, lo de la ciudad, vienen, traen ropa, comida, lavan sus culpas y se vuelven a su ciudad. Y yo me quedé ahí sin poder decir nada, ¿no? Y él arrancó la camioneta de vuelta y me dijo, ¿sabés qué pasa? Me dice, que ustedes traigan comida y alimento les hace bien, porque necesitan comida y alimento. Pero en realidad, ustedes lo único que hacen es sentirse bien porque están ayudando, pero no están pensando en lo que verdaderamente ellos necesitan. Y si bien necesitan casas, si es verdad que necesitan ropa, si es verdad que necesitan alimento, lo que necesitan es que alguien alguna vez los trate como personas. Y si vos querés ayudar, hagamos todo lo que vienen pensando, porque me parece que es muy bueno, pero también comprométanse a saber cómo se llaman, cuál es su historia, cuál es su vida, aprendan qué les gusta, qué no les gusta, ¿sí? Pues, aprendan a traerles cosas que tienen que ver con sus gustos, ¿sí? Y no decidan ustedes sobre ellos, porque en realidad la única dignidad que ustedes pueden darle es que ellos puedan decidir sobre lo que quieren, aunque a ustedes les parezca innecesario, aunque a ustedes les parezca que eso no es lo que están necesitando, denle la posibilidad de que ellos armen su propia vida, ¿no? Bueno, me volví, imagínense cómo me volví de allá, de ese lugar, ¿no? Tratando de comprender algunas cosas, ¿no? Y lo primero que me di cuenta es que uno no puede ir a un lugar si no se toma el tiempo de conocer el lugar en donde está, ¿no? Lo primero que me di cuenta es que uno tiene que saber hacia dónde va, ¿no? Y para eso necesita tiempo, para eso necesita relacionarse, para eso necesita lo que hizo el padre conmigo, agarrar una silla
y sentarme a hablar, saber qué le está pasando, saber qué le pasa en su cabeza, qué es lo que tiene, ¿no? Y Donna decía, la otra vuelta cuando hablaba con nosotros, que ella había ido a África y que cuando ella había viajado allá a África, ella se iba con toda la idea de todo lo que iba a hablar de Jesucristo y todas las cosas que iba a hacer, y se dio cuenta cuando llegó allá que no se trataba de hablar, sino se trataba de estar, de acompañar, de involucrarse en sus propias cosas. De eso se trataba, ¿no? Y en esta ficha, cuando nosotros hablamos del querigma social, ¿no? Por decir, llamarlo de alguna forma, lo que estamos diciendo es que muchas veces, presentar el anuncio y el querigma de Jesucristo no va a ser hablando, sino que va a ser manifestándolo en nuestras acciones. ¿Sí? San Francisco de Asís decía, predica todo el tiempo, y si es necesario, habla, ¿no? Creo que en muchas oportunidades nosotros podemos revalidar esto de encontrarnos con Jesús nosotros mismos, porque va a haber momentos en el que el conocimiento no va a servir para nada, porque sencillamente no vamos a poder hablar. Pero si nosotros podemos tener experiencia con Jesús en nuestra vida, nuestros actos van a hablar de ese Jesucristo que salva, de ese Dios que es un amor incondicional, nuestros propios actos, ¿sí? Cuando nosotros caminamos hacia el querigma de Jesucristo, tenemos que saber que sí hay que anunciar, pero no siempre el anuncio es a través de las palabras. Muchas veces es a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros decimos. Y como iglesia, muchas, pero muchas veces fallamos en lo que se llama coherencia de vida. Somos grandes seguidores de Jesucristo a la hora de hablar, pero cuando tenemos que actuar, estamos tan lejos de lo que nosotros mismos hemos dicho, que lo primero que hace la gente es darse cuenta que lo que vos decís y que lo que vos haces son dos cosas diferentes. Y es ahí donde la gente no acepta este camino, porque se da cuenta que lo que nosotros decimos está muy lejos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Si verdaderamente queremos llevar el querigma de Jesucristo a todos los lugares, que tus acciones, ¿sí?, comprueben lo que tu boca dice. Que tus acciones estén alineadas con lo que tu boca dice. Que lo que vos haces y caminás en el común diario sea exactamente lo mismo que te parás adelante de la gente a decirle, ¿no? Y ahí es donde radica que sin Espíritu Santo en nuestro corazón y sin una verdadera transformación de Jesucristo en nuestra vida, eso no se puede hacer, ¿sí? Nos convertiremos en grandes conferencistas de lo que significa el anuncio, pero verdaderos misioneros vamos a estar muy lejos. Bueno, gracias. ¿Sí? Es una ficha que es muy linda, ¿sí? Tenemos minutos, ¿sí? Poquitos en realidad. Bueno, Nair debe haber respetado todos los horarios, yo soy un desastre. Pero es importante que podamos compartir algo de esto, de lo de hoy, ¿sí? Que podemos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasó. También, si queremos contar alguna experiencia o si queremos hacer una pregunta, bueno, como digo siempre, ¿sí? Abrimos el momento de compartir y lo que quieran expresar siempre es lindo, ¿sí? Te hago una pregunta, Andrés. Vos dijiste que tenías un programa en Facebook, ¿no? Dijiste los días viernes, pero no la hora. Porque en realidad no estaba haciendo publicidad, por eso no dije la hora. No, pero está bueno para poder compartirlo, o sea, para poder seguir o sale todos los viernes a las 5 de la tarde. ¿Sí? Yo lo que hago es, porque hay mucha gente que me dice que no lo puede seguir a esa hora, que es una hora complicada para seguirlo en vivo, ¿no? Entonces, como todas las cosas se graban, yo lo que hago con la gente que me dice que no lo puede ver, nosotros ya vamos por el tercer grupo de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp tienen un tope de gente, por el tercer grupo de WhatsApp, que también le falta un poquito, pero todavía hay, donde yo después que termina el vivo, subo al grupo de WhatsApp el video para que el que lo quiera ver en otro momento que no sea en el momento que sea el vivo, también lo pueda ver. En realidad, por eso digo, es el viernes a las 5 de la tarde, pero en definitiva, si alguien quiere y no puede ese horario, entra al grupo y listo, ¿no? Yo después lo subo si querés ahí al grupo de ustedes, y el que quiere se suma y el que no, perfecto. Listo, gracias. Estaría buenísimo
Yo no tengo Facebook y estaría bueno por si se puede estar en el grupo para poder compartirlo, está bueno. Perdón, otra vez lo mismo. Sí, sí, dale, Jacqueline, dale. Yo subo al grupo de esto, voy a subir el link del otro grupo para el que se quiera sumar, se suma. Miren, lo que voy a hacer es armar, porque ya vamos por el número 12, creo, por el encuentro número 12. Voy a armar el cuarto grupo y les paso el link del cuarto grupo para que empiecen con el video número 1 y no se pierdan lo del principio. Así que ahí armo el cuarto y se los paso, ¿sí? Andrés. Julia. ¿Estás en dos computadoras? Pasa lo mismo, te vemos por la compu. Ah, claro. Y se acopla. No, me quedé pensando cuando hablaba de los procesos de cambio, de esos procesos que tienen que ver con la vida personal y con ese encuentro, ¿no? de este Dios que nos ama tanto. Nosotros hace 3 años tenemos 4 hijos, ¿no? Una la conocieron, Nair. Hay una mayor, Anair, que es nuestro único hijo varón, Nicolás. Y hay 2 más chicas que Nair, María y Jazmín. Nuestro único hijo varón se fue a estudiar a Bahía Blanca, nosotros somos de Coronel Suárez, estamos a 180 kilómetros de Bahía Blanca. Nuestro hijo varón en el 2015 decidió irse a estudiar contador, iba genial, pero bueno, tenía un vínculo increíble con la catedral y con varios sacerdotes de la ciudad de Bahía Blanca y le quedaba muy cerca, así que nosotros conocíamos de todo este camino, pero bueno, al año de estar en Bahía Blanca nos enteramos así, la intuición de madre, concurría muy seguido al párroco de Coronel Suárez, tenía varios encuentros y un día le pregunté, vos no te estarás por meter para seminarista, ¿no? Bueno, ese día nos comentó que... De cura, sí, o de cura. Ese día nos comentó que estaban en pleno discernimiento, ¿no? Y bueno, sí, al año se decidió y hoy en día está en Mercedes, en el tercer año, ¿no? De seminario. Pero lo que quiero compartir es que nosotros siendo familia de fe, practicantes, nos costó muchísimo, nos sigue costando muchísimo entender todo este proceso, porque uno proyecta en sus hijos también varios justamente planes que tiene, ¿no? Y cuesta acompañar, ¿no? Cuesta acompañar. Y bueno, y me quedó sonando esto, ¿no? Que quizás Dios ya tiene el plan para Nicolás y el plan para nosotros como familia para poder tener la fortaleza de acompañarlo, pero como cuesta, ¿no? Todo eso cuesta muchísimo. Bueno, mirá, con total respeto, pero digo, voy a corregirte una cosita nada más, pero también para darte luz. Dijiste, quizás Dios tiene el plan perfecto para tu hijo. Dice Jeremías 1:4, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te consagré y te destiné para que seas profeta de las naciones, dice, ¿no? Se lo dice a Jeremías. ¿Qué quiero decir con esto? No es quizás, Dios ya lo tiene, y lo tiene desde antes que se formara en tu vientre. Desde antes Dios ya sabe lo que quiere para tu hijo, ¿no? Y a veces uno... en ese proceso uno le cuesta soltar, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar esto, ¿no? Digo, Dios con nosotros es el primero que suelta, ¿sí? Hay algo que Dios nos regala que se llama el libre albedrío, ¿sí? En ese libre albedrío nosotros, Dios incluso es el enigma más grande, por lo menos para mí, el enigma más grande del amor de Dios tiene que ver con que nos haya regalado el libre albedrío,
Yo siempre digo, ¿para qué nos regalaste eso si cada vez que elegimos mal? Lo hubiera hecho vos y listo, y se terminó el asunto, ¿no? Pero en eso radica el misterio más grande de amor, de dejarnos a nosotros construir nuestra propia vida. Aunque Él tenga un plan perfecto para nosotros, Él nos deja construir nuestra propia vida, ¿no? Y el verdadero mérito del final de nuestra vida es poder construir nuestra vida con todo lo que Él pensó para nosotros, ¿no? Y yo siempre digo esto, lo hablo mucho con mi esposa, porque yo tengo 3 hijos, pero son chiquitos, el más grande tiene 10 años, ¿no? Y nosotros siempre lo hablamos con ella y nosotros decimos que nos damos cuenta que todavía, hasta incluso el más grande, absorbe todo lo que nosotros le decimos, ¿no? Pero que va a llegar un momento en el que ya no va a absorber más y va a empezar a decidir su propia vida, ¿no? Y en ese momento que decida su propia vida, bueno, lo que va a valer verdaderamente dentro de su corazón y de sus decisiones es todo lo que nosotros pudimos poner en su corazón como herramienta, ¿no? Y a partir de eso, la vida va a ser la de él, y él va a tener que elegir. ¿Sí? Mira, mis 3 hijos nos escuchan a mi esposa y a mí hablar de Dios desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, desde toda su vida, ¿sí? Porque como familia misionera lo hemos hecho desde que no tenemos hijos, y ellos viven esta naturalidad. Ahora, eso no significa que ellos vayan a elegir el camino de Dios cuando sean grandes, ¿no? Porque ellos van a decidir su propia vida, no porque nosotros hayamos decidido caminar de la mano de Jesucristo, ellos vayan a decidir su propia vida, ¿no? Ellos van a decidir lo mismo, ellos tienen que decidir sobre sus cosas, ¿no? Y yo recuerdo esto, mi mamá es, por ejemplo, en el final de la década del 70, mi mamá fue una de las pioneras de renovación carismática en Buenos Aires, junto con Ibáñez Padilla, que era un sacerdote que falleció hace poco, trajeron lo que fue renovación carismática a Buenos Aires. Y yo nací en el año 80, o sea, yo nací en el medio de todo ese revuelo de lo que era fundar renovación carismática, ¿no? Sin embargo, yo tuve que llegar a los 17 años y de poder elegir yo mismo seguir el camino de Jesucristo. Porque antes de los 17 años yo no había elegido el camino de Jesucristo. Y yo recuerdo a mi mamá, por ejemplo, que yo salía de noche y volvía a la madrugada, y yo recuerdo a mi mamá, cuando yo llegaba a la madrugada, ella se iba a acostar en silencio porque había estado toda la noche rezando para que no me pasara nada, ¿sí? Mi mamá podía entender que la oración, que las herramientas que podía hacer eran fundamental, pero también entendía que tenía que dejar hacer mi propia vida. En el momento en el que yo elegí decirle que sí a Dios, todo lo que ellos me habían enseñado de chico, todo se me vino como herramienta para empezar a caminar, todo se me hizo fresco, ¿sí? Pero hasta el momento en el que yo no decidí qué quería hacer de mi vida y que quería seguirlo a Jesucristo, eso todavía estaba ahí en un lugar, ¿no? Y yo siempre se lo agradezco a mi mamá, el hecho de que ella haya dejado hacer mi vida, porque es lo mismo que pasa con mis hijos. La vida de ella era tan activa que como que nadie decía, no, imposible que los hijos no sigan a Jesucristo, ¿no? Y sin embargo, no tiene nada que ver. O sea, la vida de cada uno es individual y uno la va a hacer, ¿no? Entonces, yo lo que te digo en esto, tenés que tratar de soltar, ¿sí? Soltar que la obra de Dios se manifieste en tus hijos, en todos, de la forma en que Jesucristo quiere que se suelte y no como nosotros nos gustaría que fuera, ¿no es cierto? Y ahí en ese marco es donde vos le das la libertad y la grandeza de que Él se relacione con Jesucristo, ¿no? Cuando, cuento esto rápido, pero me parece que es importante, cuando yo decidí no ir, yo tenía un contrato firmado para jugar al fútbol, cuando decidí romper ese contrato y no ir a jugar al club, yo recuerdo que para mí fue un momento de mucha tristeza porque mi vida entera hasta ese momento, era corta, pero era mi vida entera, había soñado con jugar al fútbol profesional. Un día llegó Dios a mi corazón, me dio vuelta el corazón, y yo me di cuenta que mi vida tenía que ver con Dios y no con lo que había hecho hasta ahora, y rompí ese contrato y no fui a jugar. Pero esa tarde noche, yo recuerdo que cuando colgué el teléfono y hablé con lo del club, con los directivos del club, y le dije que no iba, colgué el teléfono y me fui a llorar a mi habitación. Y yo estaba llorando en mi habitación, y yo recuerdo a mi mamá que abrió la puerta, y mi mamá me dijo, ¿le dijiste que no ibas a ir a jugar? Y yo entre lágrimas le dije sí, le dije que no iba a ir. Y mi mamá me dijo algo que yo hoy trato de hacer carne con mis hijos, y ella me dijo, hagas lo que hagas, yo voy a estar al lado tuyo.
y cerró la puerta y se fue. Y me permitió llorar, y me permitió pasar mi momento, y es hasta el día de hoy que vos, a ver, yo tengo que estar dando una charla, no sé, me pasó en países raros, como por ejemplo en Bélgica, ¿no? Me pasó en Bélgica, dando una charla en Bélgica, al otro día llamando a mi mamá, y mi mamá lo primero que me dice es, ayer terminaste la charla a tal hora y no me llamaste. Yo, pero te estoy llamando ahora, te estoy contando ahora, ¿no? Y ella me dice, pero vos sabés que yo quiero saber, contame qué pasó, cómo respondió la gente, te entendían, no te entendían, ¿no? Y ella, eso que hizo allá hace tanto tiempo, decir, verdaderamente voy a estar al lado tuyo, lo ha cumplido. Pero siempre ha dejado que Dios actúe en mi vida. Ella no ha impuesto nada en mi vida. Nunca me ha impuesto nada, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y lo mismo que nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos, ¿no? Tratar de que nuestros hijos puedan tomar sus propias decisiones y estar ahí siempre, porque en algún momento van a tener que contar con nosotros. Y nosotros tenemos que estar ahí para que cuando ellos necesiten de nosotros, nosotros estar. Pero en definitiva es otra vida, por más que sean nuestros hijos, y ellos van a decidir por su propia vida, ¿no? Gracias, Julia, por compartir. ¿Quién más? Mirá, tenemos unos minutos. Hola, ¿me escuchás? Sí, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Nada, bueno, quería agradecerte por este compartir de hoy, porque, bueno, justamente el sacerdote me pidió que preparara una charla sobre el querigma, así que me vino como anillo al dedo. Anoté, viste que anoté muchísimo. Nada, agradecerte eso y qué importante esto del querigma, ¿no? De poder renovar todos los días nuestra fe es algo que lo tenemos que hacer, es un ejercicio que deberíamos hacer siempre, ¿no? Y por ahí a veces uno lo deja pasar y piensa que está haciendo las cosas bien, pero volver siempre al querigma, volver siempre al anuncio, volver siempre a los brazos de Jesús, eso te da más vida, ¿no? Así que bueno, gracias por escuchar esto y te copié muchas cosas. Bueno, este es el momento en el que uno dice, me puedo morir tranquilo. Si Jesús va a copiar lo que yo dije, me puedo morir tranquilo. No, está bien, Jesús, si ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer todo el proceso de edición y de subido rápido para hoy mismo poder mandártelo al grupo y que lo tengas por si lo querés ver otra vez y sacar algunas cosas, lo voy a hacer bien rápido, así lo tenés, ¿sí? Pero no me digas gracias, digo, no es mío lo que dije, ni siquiera lo pensé yo, digo, ya está en otro lado, así que adelante. Andrés, yo solamente quiero comentarte algo que a mí me pasa, viste que lo mío es bien chiquitito porque es una catequesis con grupos de papás, que obviamente va cambiando cada 2 años cuando los chicos toman la comunión, pero esta cuestión de anunciar el querigma desde lo profundo y lo sencillo a la vez, que es este Jesús que murió, que resucitó para liberarnos, pero que está dispuesto al abrazo. Como experiencia te cuento que, no sé, muchos papás, ese mensaje de que Jesús, de que Dios los espera para abrazarlos, estén como estén, hayan hecho lo que hayan hecho, realmente les da mucha esperanza. Y bueno, eso es algo que no tenemos que cansarnos de evangelizar, ¿no? de transmitir. Por ahí hay gente que está muy angustiada por un montón de cosas que pasan en la vida o por un montón de lecciones que hacen, y eso, saber que Dios siempre nos espera para abrazarnos, es realmente un canto a la vida, un canto de esperanza a la vida. Sí, tal cual, Mariel. Y hay mucha estructura cultural en nuestras parroquias donde no creemos que sea así, ¿no? Todavía tenemos el pensamiento de
ese Dios castigador que está esperando que hagamos algo malo, ¿no? Digo, todavía está esa visión. Y hoy la gente, nosotros somos portadores, como cristianos somos portadores de esperanza, ¿sí? Porque el anuncio, justamente el anuncio que nosotros publicamos en la gente es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Entonces, el mensaje no puede ir anexado sobre el juzgamiento, sino que tiene que ir anexado sobre el amor. Y el amor es la base de toda esperanza, ¿sí? Entonces es necesario que lo digamos mucho. Que hoy en día es necesario un querigma, ¿no? Hace poco hablábamos de lo que fue al final de los 90 Evangelización 2000, que fue un proceso que empezó con Pablo II, con el hecho de revalidar el ardor en nuestro corazón, ¿no? Un anuncio renovado y ardiente en nuestro corazón, ¿no? Y que eso empezó a caminar, tuvo su parte culmine en el año 2000, pero que hoy nuestra iglesia necesita como un volver a ese ardor en el corazón. Y el ardor en el corazón está cuando vos te sentís parte de una familia que te recibe tal cual sos. Nosotros hicimos el encuentro nacional, hace 3 sábados atrás hicimos el encuentro nacional de Renova, con los integrantes de Renova de todo el país, y la frase era bienvenido a casa, ¿no? Y era bienvenido a casa sin preguntarte cómo es tu vida antes. No es, a ver, te dejo pasar según, a ver cómo está tu vida, cómo es, no, bienvenido a casa. Así como estás, sos bienvenido a esta casa, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje de esperanza que hay que llevar a todos lados, ¿no? Dios te ama más allá de cómo sea tu vida, ¿no? Y no es porque el amor de Dios no se da por tus méritos, se da porque Él es amor y quiere amarte. Entonces ahí en ese lugar es donde se cae todo juzgamiento, todo prejuicio, se cae todo, porque a Dios no le importa lo que pasó en tu pasado o lo que está pasando en tu presente, no le importa. A Él lo que le importa es poder abrazarte y darte todo su amor, ¿no? Eso es la esperanza que necesitamos comunicar como iglesia mundial, la verdad que mundial necesitamos comunicarlo. Gracias, Mariel, y no es chico lo que haces, es muy grande. Yo quería compartir, ¿me escuchan? Nuestro grupo misionero lo formó un sacerdote justamente con esta inquietud que él sintió al ir a un pueblo de Río Negro, donde se lo venían asistiendo otro grupo misionero, pero de la parte toda, lo que era material y la necesidad que tenían de cosas materiales, ¿no? Entonces él al acompañarlos vio que la necesidad era otra, ¿no? Justamente esta, la de anunciar a Jesús con el querigma. Y así fue que formó este otro grupo misionero, al que yo pertenezco, y fuimos allí a eso, ¿no? A anunciar el querigma. Y bueno, me hiciste acordar mucho cuando contabas de este paraje. Este es un pueblito muy, muy humilde, de poquitas casas, poquitos ranchitos, y donde vos ves que la gente ya está acostumbrada a vivir así, y vive bien, vive feliz, a pesar que sea un ranchito de tierra, donde en el invierno están recluidos no sé cuántos meses y solamente en una sola pieza, ¿no? Pero a mí me quedó el ir a visitar a una anciana que tenía 90 y pico de años y me dijo, mirá, dice, miren, dice, nosotros siempre recibimos ayuda, de hace muchísimos años que viene gente y nos trae cosas, pero dice, lo mejor que nos han traído, no solamente éramos nosotros, sino que habían estado otras personas antes, es traernos a Jesús. Dice, porque a partir de que nos trajeron a Jesús, en este pueblo, nos dijo así, era como que andaba el diablo desatado. Dice, y a partir de que nos vinieron a hablar de Jesús, todo cambió en el pueblo. Y bueno, eso fue para mí, como primera experiencia, porque fue mi primera experiencia de misión, algo hermosísimo, ¿no?
que dice, todo lo material es bueno, pero lo que realmente el anuncio de Jesús es lo que transforma. Y bueno, y así este grupo misionero al cual pertenezco, que ya tiene 13 años, siempre las primeras veces que vamos a misionar a distintos lugares, llevamos el querigma. Y una vez nos pasó, que siempre Dios nos sorprende, anunciando por el pueblo, ¿no?, de que Dios nos ama. Bueno, primeramente visitábamos y los invitábamos a las misas y todo lo que hacíamos, y nos tocó ir a un almacén. Este almacén, habían 2 personas, un matrimonio, y entonces, bueno, nos presentamos, que éramos misioneros de Bahía Blanca, que estábamos en el pueblo, y ellos no nos prestaban atención, seguían haciendo sus cosas, como diciendo, sí, ya sabemos, y nada más. Entonces yo me miré con el otro chico misionero que íbamos, y como diciendo, no nos están dando bolilla. Entonces le dijimos, bueno, miren, lo más importante que le venimos a decir, que Dios los ama así, tal cual son. Y le dijimos con sus dificultades, sus virtudes, y en ese momento estas 2 personas no dijeron una sola palabra, se largaron a llorar desconsoladamente, no nos dijeron nada, nunca supimos qué les pasó. Nos miramos con el otro misionero y dijimos, ¿quieren hacer una oración? Los 2 se juntaron, vinieron hacia nosotros, hicimos una oración y nos dijeron muchas gracias por lo que nos dijeron. No supimos más nada y nosotros recontra sorprendidos de que solamente lo que le dijimos, Dios los ama así como son, despertó en ellos algo que solamente Dios y ellos deben saber. Si fue sanación, lo que fue, no sabemos. Así que bueno, esto quería compartir con ustedes. Claro, muy lindo, Mónica, porque de eso se trata, ¿no? La gente a veces la vida nos pone mucho peso sobre las espaldas, ¿no? Y a veces nosotros, de ser ese mensaje esperanzador, como decía Mariel, seguimos poniendo más peso en la espalda de la gente, ¿no? Y poder descubrir que hay un Dios que te ama incondicionalmente, muchas veces te libera de muchas cosas, ¿no? Y ese liberarte es la apertura o el principio o el primer paso para tener una vida de relación con Jesús. Y a la manera de cada uno, ¿no? Yo, mientras vos hablabas, me acordaba de un cuento, voy a contar esto y terminamos para que no se hagan las 10 de la noche. Me acordé de que había un cuento, lo contó Landricina. Mi papá, fanático de Landricina, siempre yo tuve la gracia de conocerlo a Landricina, tengo fotos con él y demás. Y él contó este cuento, ¿no? Que había una vez un hombre que estaba sentado en el campo abajo de un árbol y tenía cerca una vaca que estaba comiendo pasto, ¿no? Y el paisano, el campesino, miraba la vaca como comía pasto, ¿no? Y por ahí llega un auto de la ruta, se frena y baja una persona que era un empresario, que manejaba industria, ¿no? Entonces lo mira al hombre y le dice, señor, le dice, ¿usted es el dueño de la vaca? Y dice, ¿no? Y él lo mira el campesino y dice, sí. Le dice, pero ¿y usted no va a hacer nada con esta vaca? Le dice. Y el campesino dice, ¿y qué puedo hacer con la vaca? Y bueno, le dice el hombre, dice, si usted saca leche, puede vender la leche en los campos vecinos, recibe dinero, con ese dinero puede comprar otra vaca, sacar más leche, vender más leche. Ah, ¿y eso para qué? Le dice el campesino. ¿Cómo para qué? Le dice el ultra. Dice, si usted tiene no solo 2 vacas, imagínense que tiene 10 vacas, puede tener mucha más leche, incluso puede comprar un toro, puede tener varios terneros con usted, algunos los puede mandar, pueden empezar a vender carne. Ah, le dice el campesino, ¿y eso para qué? Le dice, no, y bueno, si usted vende carne y tiene una producción, puede comprar otro campo, abrir la visión, comprar más cabezas, tener más plata. Ah, ¿y eso para qué? Le dice el hombre. ¿No? Dice, bueno, si usted tiene más plata, puede salir de este lugar, puede ir a la ciudad, puede comprarse una casa más grande y demás, puede tener propiedades en otro lugar, puede meterse en un negocio inmobiliario. Ah, le dice, ¿y eso para qué? ¿No? Entonces ya el empresario estaba como enojado, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo para qué? Le dice, y después que tenga toda esa fortuna, usted puede sentarse a disfrutar de la vida.
Y el paisano lo mira y le dice, ¿tanto lío para que hacer esto que estoy haciendo ahora? ¿No? Y a veces nosotros tenemos esa cabeza, ¿no? De querer cambiarle la vida a la gente porque pensamos que, o crearles necesidades a la gente que la gente no tiene, ¿no? Y a veces simplemente lo que decía Mónica es sentarnos y compartir la vida, o compartir un mensaje esperanzador que te llegue al corazón y que te transforme tus días, ¿no? Pero a veces nosotros nos empeñamos en ir mucho más allá, ¿no? Digo, yo soy como profesión inicial licenciado en publicidad, ¿no? Yo soy publicitario. Y la publicidad, una de las cosas que hace, ¿sí? Estratégicamente, es crearle necesidades a la gente que la gente no tiene. O sea, la publicidad le crea una necesidad a la gente, ¿para qué? Para que la gente crea que tiene esa necesidad y después poder venderle un producto que cubra esa necesidad. Entonces la publicidad todo el tiempo está creándole necesidades nuevas a la gente, ¿para qué? Para poder venderle productos nuevos a la gente. Y la gente que ve las publicidades cree que tiene esa necesidad y termina consumiendo ese producto, ¿no? Sin embargo, nosotros a veces como cristianos actuamos de la misma forma, vamos poniéndole necesidad a la gente que no tiene, cuando en realidad la gente lo que necesita es, como decía este padre cuando le pregunté si necesitaba algo, acá la gente lo que necesita es abrazos, ¿sí? Y después escucharlos, saber que sienten, darle un mensaje esperanzador, ¿no? Y ahí muchas veces Jesucristo actúa mucho más rápido que en grandes conferencias y en grandes exposiciones, ¿no? No digo que no existan las grandes exposiciones, ¿no? Pero es que el abanico es grande y lo importante es disminuir nosotros para que Dios crezca en nosotros y que Él sea el hacedor de la obra, porque en definitiva Él conoce mejor cuál es la necesidad verdadera de cada persona y de cada lugar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por estar hoy, por este encuentro. Yo voy a hacer lo prometido para Jesús y lo prometido para Liliana. Voy a mandar el grupo de WhatsApp y voy a subir el video lo más rápido posible, así lo tienen ahí, lo pueden volver a ver y demás, ¿sí? Dios los bendiga, gracias y nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Gracias. Andrés, buena semana. Hermosos testimonios. Gracias. Adiós, gracias.